Arrancamos muteadas. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Azul. Voy a estar ocupando el lugar de Ivone a partir de ahora, así que espero caerles bien. Un gusto estar acá. Y bueno, lo que nos reúne hoy es otra charla del CREI, una muy interesante porque va a girar en torno al aniversario del comienzo de la operación militar rusa en Ucrania. Es un tema que, bueno, está en boca de todos, fue algo que realmente marcó un antes y un después en todo este conflicto Occidente-Oriente. Sigue evidenciando nada más lo que es la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos y compañía, la OTAN. No vinieron para escucharme hoy a mí acá, así que vamos a ir presentando al director del CREI, en primer lugar. Vamos a cambiar acá. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? ¿Desmuteamos? Sigue muteado. Ahí está. Ah, no. Te tenés que desmutear vos. Listo. Okay. Hola, Azul, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, nosotros, como siempre, vamos a estar extrañando a Ivonne, ¿verdad? Pero es un honor siempre trabajar contigo. Y sobre todo que ya sos colega nuestra en el mundo de las relaciones internacionales. Nosotros saludamos a todos los amigos de Asia TV, a todos los que siguen nuestro canal del Centro Regional de Estudios Internacionales, punto suspensivo, y hemos estado desde el año pasado dándole un seguimiento muy serio a esta operación especial militar que la Federación Rusa realiza en Ucrania, y prácticamente, como somos muy valientes en estas latitudes, nos hemos lanzado a hacer una valoración de un año sobre lo que ha sido esa operación. No sé si a mis colegas han llegado, están ahí tras cámaras, si los pudieras invitar, Azul, por favor. Sí, vamos a invitar. Por ahora nos están acompañando Jorge Capelán y Lester Pilarte. Ya se van, si Dios quiere, a conectar algunos analistas más, pero por ahora somos nosotros 4. Claro, yo quiero presentarlos. Estos son analistas del Centro Regional de Estudios Internacionales. Ya los conocen bastante porque hemos estado haciendo diversos programas sobre diversos temas, y son compañeros de bastante rendimiento académico, estudiosos de muchos temas que están constituyendo el nuevo orden internacional, y sin duda alguna pues vamos a estar lidiando con este tema, el cual, si me permitís, Azul, puedo introducirlo un tanto, ¿te parece? Sí, por favor. A ver, bueno, Jorge, Lester, los saludo. Los voy a sacar un poquito y después volvemos y hacemos un saludo como corresponde. Así arrancamos con Manuel. Y Manuel, te dejo nomás para que expongas. No, bien, hubieron muchas consideraciones que sin duda alguna la Federación Rusa tuvo que sopesar para realizar esa acción de realizar una operación especial en la parte ucraniana, y las razones pues desde luego han sido muchas, sobre todo porque las intenciones siempre de Occidente en el rostro de la OTAN nunca dejaron de amenazar a la Federación Rusa. El fin de la Guerra Fría para ellos más bien fue una oportunidad para quitarse encima el tratado del Pacto de Varsovia, que era el bloque político-militar de seguridad colectiva que tenía el sistema socialista. Y a pesar de que ellos prometieron no avanzar ningún centímetro, iniciaron todo un sinnúmero de inclusión a nuevos miembros. La OTAN se fue ampliando, y cada vez que se ampliaba llegó hasta la frontera de la Federación Rusa. Y en términos de guerra, en términos militares, la distancia marca elementos muy importantes por lo rápido del nuevo armamento militar,
de lo destructivo que pueden ser esto, y la cercanía. Buscaban siempre cómo repetir el ataque sorpresivo de la Alemania fascista a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Y la verdad es que no se puede dudar de las intenciones de Occidente, porque ellos ya lo hicieron, ya atacaron a la URSS, perdió como 30 millones de vidas humanas allí. Ya hemos visto lo que es capaz Occidente, 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, más de 250.000 vidas. Miramos que no había terminado la Segunda Guerra Mundial y ellos tenían una operación que le dominaron impensable, que era unirse con divisiones remanentes de la Alemania fascista para chocar con las tropas soviéticas que estaban entrando, liberando Europa. Entonces, uno se extrañaba, en realidad, por una parte, por qué los rusos le llamaban, o le llamaron mucho tiempo a ellos socios. Si tras bastidores se sabía y se sabe siempre las intenciones de Occidente hacia Rusia, que no es más que destruir su régimen político, someterlo a un cambio donde ese régimen se supedite a la jefatura occidental, al mandato occidental, saquear lo más posible sus recursos estratégicos que le son muy vitales y esclavizar a esa población y, si es posible, cercenar territorialmente ese espacio geográfico, el más grande de la Tierra, en unos 5 o 6 sectores posibles. Entonces, Rusia, en los últimos 6 meses del 2022, por lo menos, y en los últimos 3 meses sobre todo, anunció una serie de demandas tanto a la Organización de Seguridad Colectiva Europea, a la misma OTAN, a los norteamericanos, de lo que se debía de hacer. Y entre esos puntos estaba salirse de Ucrania y dejarla de usar como un cuadrante de ese tablero de ajedrez, como pivote amenazante para Rusia. Vanos fueron los esfuerzos, hemos escuchado en la voz de Angela Merkel que todos los intentos diplomáticos que se hicieron era una farsa para darle mucho tiempo a Ucrania a armarse y poder enfrentar un enfrentamiento militar mayúsculo con Rusia. En síntesis, era una guerra que prepararon muy bien en los planes norteamericanos, un reto que tuvo que enfrentar la Federación Rusa a principio de, o ya un tanto a principios de febrero. Nadie creía que eso se iba a dar. Sin embargo, vimos que el 24 de febrero del año pasado inició la operación militar rusa. Yo le cedo la palabra a mis colegas, de esta manera introduzco el tema. Perfecto, muy buena la introducción, Manuel, muchas gracias. Ahora vamos a pasarle la pelota a Jorge, a que haga una exposición de unos 5 minutitos, los voy a estar contando, así que ojo. Así que Jorge, te ponemos primero. Bueno, muchas gracias, Azul. Como bien lo decía Manuel, ¿no? Esta operación militar especial, inicialmente operación militar especial, no sé dentro de poco qué nombre irá a tener, comenzó con unas determinadas condicionantes, ¿no? Y se ha venido desarrollando en lo que yo no dudaría en llamar la primera fase de la Tercera Guerra Mundial. No es nada original lo que estoy diciendo, el mismo Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, que estamos viviendo una guerra mundial en cuotas. La operación tuvo que plantearse inicialmente como una operación militar focalizada, precisamente por el carácter defensivo de la respuesta rusa ante una movida, digamos, de destrucción, digamos, de todo lo que había significado Rusia y lo que había sido la revolución de octubre, la Rusia soviética, después de la caída del muro, permanentemente moviendo sus
fronteras hacia el este, ¿no? Al punto tal de que las fuerzas de la OTAN estaban ya a escasos minutos del territorio ruso en lo que tenía que ver con los misiles balísticos. Yo creo que la dirigencia rusa inicialmente tuvo que tomar en cuenta también una serie de factores subjetivos y objetivos, ¿no? Factores subjetivos en lo que respecta, por ejemplo, a la conciencia nacional del pueblo ruso. Realmente creo que ha sido muy inteligente la dirigencia rusa en saber utilizar el desarrollo de la coyuntura política para tratar de sacar fortalezas a partir de los hechos políticos militares como hechos también pedagógicos al interno de las sociedades. Entonces, en el frente, ¿no? En el frente interno había que destruir un poco la ilusión que muchos rusos tenían sobre Occidente, ¿no? Y, por ejemplo, quiero en esto mencionar la presidencia de Medvedev cerca del año 2011, 2010-2011, en la que en realidad Rusia y China, ¿no?, actuaron de una manera débil ante la movida imperialista en Libia y en Siria, ¿no?, aceptando, aunque sea brevemente, los términos de la zona de exclusión aérea, lo que permitió prácticamente destruir a ambos países, crear una crisis humanitaria tremenda, pero al retorno de Putin, que es el que encarna este proceso, este proyecto nacional ruso, se fueron tomando otras medidas, lo que permitió, por ejemplo, a Rusia tener una presencia en el Medio Oriente muy definitoria, ¿no? Y prácticamente terminó de alguna manera derrotando, digamos, las pretensiones estadounidenses en Siria. Ahora, lo que quiero decir es que desde el punto de vista subjetivo, hoy en día las cosas han cambiado. Medvedev es uno de los más ardientes defensores, digamos, de la causa nacional rusa de cara al extranjero. Putin ha logrado, por ejemplo, establecer alianza con no establecer alianzas, profundizar, digamos, sus contactos con partidos que defienden la causa nacional, como el Partido Comunista de la Federación Rusa. Y en realidad vemos que tras un año de operación militar especial, lo que se ha hecho es se ha desarrollado el patriotismo del pueblo ruso, ¿no? Esto es una constante también que hay que notarla en todas las contradicciones que ha tenido Rusia con Occidente, o mejor dicho, todas las contradicciones que Occidente ha tenido con Rusia. El movimiento ha sido de Occidente hacia Rusia, ¿no?, desde Napoleón hasta nuestros días, pasando por Hitler. Se ha visto que Rusia ha sido capaz de absorber políticamente los golpes para movilizar una masa crítica de la población para defenderse y prevalecer al final. Otra cosa que es muy importante es que otra constante que se repite en este año, ¿no?, de guerra en Rusia es que el sistema de sanciones impuesto por Occidente ha terminado por desbaratar la globalización neoliberal, ¿no? Esto pasó en el interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando sancionaron a Alemania y a otros países, ¿verdad? Lo que se hizo fue desarticular el mercado mundial y al final todo el mundo se empezó a dedicar al proteccionismo, ¿no? Esa constante la estamos viendo hoy en día. Muy importante, ¿no?, que Rusia se predecía en Occidente que la economía rusa iba a retroceder 20%. El retroceso fue de apenas 4%, con perspectivas de crecimiento para este año y con perspectivas de crecimiento positivo para este año y perspectivas de aún mayor crecimiento en los siguientes años, ¿no? Rusia ha sabido encajar muy bien desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, todas estas sanciones, ¿no?, y a pesar de todos los boicots a los que está siendo sometida, incluso hoy mismo estaban diciendo que ya no había, los mismos europeos estaban diciendo que no había más espacio para más sanciones, porque ya han sancionado todos los terrenos posibles. Sin embargo, a pesar de eso, Rusia sigue produciendo buenas armas de calidad, en muchos casos superior a las de Occidente, al tiempo que Occidente presenta problemas logísticos bastante difíciles de resolver. Desde el punto de vista militar, yo diría que se han estado haciendo progresos en los últimos meses en desarrollo de una guerra de posiciones, ¿no?,
con progresos lentos en el teatro de guerra, pero progresos constantes, ¿no? Al mismo tiempo que Occidente mete una cantidad inimaginable de recursos en Ucrania, pero que son recursos que se pierden en ineficiencia, en el mismo hecho de que las Fuerzas Armadas ucranianas están basadas en un sistema tecnológico y organizativo totalmente distinto al de Occidente, y también en el sentido de que mientras que Rusia tiene un mando unificado, donde es el Estado el que tiene el control de las operaciones en el teatro de guerra, a pesar de la presencia de contratistas privados y todo eso, pero están firmemente sometidos a la disciplina, a la autoridad, ¿no?, del mando central ruso, mientras que la OTAN tiene un problema congénito, ¿no?, de falta de unidad de su mando, de su estructura e incluso de su base material militar, ¿no? Esto es un hecho que incluso tiene que ver con intereses geopolíticos muy encontrados también. O sea, todos quieren destruir a Rusia, pero los intereses de Polonia no son los mismos intereses de Alemania, no son los mismos intereses de Francia, no son los mismos intereses de Inglaterra, ni son los mismos intereses de Estados Unidos, o Suecia, o Finlandia. Cada uno tiene sus ambiciones hegemónicas, ¿no?, particulares en este campo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que puede pasar en el futuro? Bueno, esta guerra tiene que ver no solo con Rusia, tiene que ver con Rusia y con China, y tiene que ver con el surgimiento de un mundo multipolar, ¿no?, que Occidente quiere a toda costa evitar. Evitarlo es imposible porque hay causas estructurales que dicen que Occidente tiene que caer. Ese no es el problema, ¿no? El problema es, ¿no?, que se desate una guerra termonuclear, ¿no?, con consecuencias catastrofales. Yo creo que esto va a continuar, pero que, digamos, en un sentido estratégico, hay buenas posibilidades de que Occidente se vaya quedando literalmente sin gas, ¿no?, para continuar la cruzada por mantener sus privilegios sobre el mundo. Pero para eso hace falta una conciencia global geopolítica, ¿no? Hace falta, ¿no?, que la gente en las calles de nuestros países, ¿no?, tenga una lectura geopolítica del desarrollo de los acontecimientos y pueda entender cuáles son los intereses, ¿no?, los intereses más últimos detrás, ¿no?, de los diferentes conflictos que se dan. Bueno, eso yo es lo que diría como una introducción al tema de la guerra, ¿no?, que está librando Rusia contra la OTAN. Yo creo que ya en operación militar especial, yo creo que va a cambiar de nombre pronto, ¿no? Y bueno, pues veremos qué es lo que dicen los demás compañeros aquí en el panel. Perfecto. Acomodamos y le damos la bienvenida a Juan Urbina, que se pudo conectar. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? Cuidado con el micrófono. Buenas tardes, por aquí estamos. Tarde pero seguro, por aquí estamos. Está perfecto. Ahora vamos a seguir con una pequeña exposición por parte de Lester y después le toca a Juan. Así que nos reacomodamos. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Se escucha perfectamente. Hola, muy buenas noches a todos los que nos están viendo alrededor del mundo. Yo voy a hablar de dos aspectos fundamentales. Principalmente voy a entrar a Latinoamérica y que quiero darme el gustazo de hablar este tema porque si nosotros recordamos, Estados Unidos dio un mensaje de que los países de latinoamericanos que tuvieran armamentos rusos tenían una propuesta, pues, de que esas armas se las enviaran a Ucrania, pues, para apoyar la guerra. Pero debemos recordar algo muy importante: el problema de que los Estados Unidos, durante esta operación especial, que prácticamente el tiempo ha sido crucial, principalmente porque ellos han financiado un sinnúmero de recursos en dólar exorbitante, ¿ya? Porque
principalmente ellos están diciendo o dijeron prácticamente de que necesitaban que ese armamento ruso que estaba en Latinoamérica fuera para Ucrania. ¿El por qué? Creo de que fue la corrupción que ha llevado el gobierno ucraniano y que incluso nosotros nos dimos cuenta a través de las noticias internacionales que muchos funcionarios ucranianos fueron despedidos por el propio Zelensky por la huaca de corrupción que tenían. O sea, en el dinero que estaba proporcionando Estados Unidos no llegaba a las tropas ucranianas. Entonces, por ese sentido, Estados Unidos hace un llamado porque prácticamente la fuga de dinero no llega, pues, donde tiene que llegar ese recurso. Entonces, no le quedaba más que materialmente enviar los pertrechos militares, ya porque el dinero se le escapaba. Pues, un sinnúmero de funcionarios fueron despedidos y nosotros no nos dimos cuenta, pues. Entonces, ese es el primer punto, ya. El segundo punto es de que todos estos cambios que ha habido consecuentes de las tomas de decisiones del presidente Joe Biden, es que nosotros miramos hace pocos días de que el presidente Joe Biden dio un brinco, un salto de rana de un solo a visitar Ucrania, pues personalmente. Y yo me pongo a reír porque él ya se destapó, ya. No aguanto más porque todo lo que le ha salido mal, ni modo, tengo que ir personalmente a supervisar qué está pasando, pues, porque lo que le llegan a decir a él ha oído, pues, no concuerda o no tiene lógica, porque vos estás enviando dinero, pero no ves resultados. Lógico es que el dinero se está yendo a la bolsa de los políticos corruptos de Ucrania. Entonces, ni modo, le tocó a Joe Biden pegar ese brinco de rana e ir directamente a supervisar el teatro de operaciones. Ese es uno de los puntos más importantes, considero yo, porque decir eso, muchos decían que por qué hace esa propuesta de Estados Unidos de decirle a Latinoamérica que el armamento ruso vamos a pactar, pues vamos a hacer una cuestión diplomática. Y de paso también, yo creo que el objetivo también de los Estados Unidos de mandar un mensaje diplomáticamente, ellos te dicen, ok, vamos a negociar, vos le envías el armamento ruso a Ucrania, pero de paso también vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, a ver quién está con nosotros. ¿Quién de los países de Latinoamérica es obediencia a su política hegemónica? Pues a ver quién agachaba la cabeza y decir sí, señor. Entonces ellos están viendo desde ese punto de vista, y esa es mi opinión personal, de quién está con Estados Unidos en Latinoamérica. Es una parte que Estados Unidos tiene como estrategia principalmente para que nosotros conversemos y lleguemos a esas conclusiones. Porque es interesante las ideas que ha dicho el doctor Capelán, pues, y los análisis que hemos hecho, porque de esa manera ellos descubren quién está con Estados Unidos, ¿ya? Esos dos puntos muy importantes, ¿ya? Considero yo que es algo muy importante. Incluso creo de que también le preguntaron a uno de los funcionarios estadounidenses que cómo ellos administraban eso importante, esa masa de recursos de dinero que le entró a Ucrania, que se hacían auditoría y ellos dijeron de que no podían, pues, o no tenían ese tiempo, prácticamente no podían administrar o no tenían control, porque es una gran masa de dinero que lo que les interesa a ellos es financiarlo, pues que le llegue a las tropas, pero no. ¿Por qué? Porque es demasiada fuga de capital y lógico, pues no se estaba cumpliendo los objetivos y no le queda más ahora de que necesitan de que alguien físicamente o el material militar le llegue a ellos. Ya no están pensando en el dinero que le van a enviar, sino qué cosa ya material, ya, porque lógico, esa gran masa de dinero como objetivo tiene un punto muy importante. ¿Cuál es el punto muy importante? Para los políticos ucranianos es el ámbito de la corrupción. Claro, está una guerra, no hay control. ¿Quién va a administrar ese dinero? ¿Quién va a controlar un país con guerra? Es difícil que hacer una auditoría, ¿qué dinero le vas a dar a quién? Pues, sino que
en río revuelto, como se dice, a ganancia de pescadores. Y eso es lo que pasó en Ucrania, demasiado dinero. Y sin embargo, si ustedes no observan, Joe Biden da un mensaje diciendo, aquí estoy, no te preocupes, tenés el apoyo político, tenés el apoyo militar, pero de paso vengo a supervisar de dónde se está yendo el dinero que nosotros te estamos enviando. Ellos tuvieron una conversación secreta que nosotros ahorita no lo vamos a ver, pues, el resultado de esa visita, pero más adelante sí nos vamos a dar cuenta qué resultado tuvo la visita de Joe Biden. Y muchas gracias, pues. No, gracias a vos, Lester. Vamos a aprovechar, creo que ya estamos todos. Le damos la bienvenida a Bolívar Teles. Hola Bolívar, ¿cómo está? Muy bien, mucho gusto. Gracias, buenas noches. Sí. Buenas noches, ya han expuesto Manuel, Juan, Lester, así, Manuel, Jorge, Lester. Ahora es el turno de Juan y después va a exponer usted. Así que nos ponemos de nuevo en orden. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en esta tarea tan importante, informativa, ya que el desarrollo de este conflicto prácticamente en Occidente y en la parte de América, lo que han manejado esta información son los medios de comunicaciones occidentales y norteamericanos, principalmente las transnacionales de la información, los que se han venido dedicando a desinformar a los pueblos, a desinformar a todos aquellos que tratan de conocer verdaderamente qué es lo que está pasando en Ucrania. Al concluir un año de guerra, nosotros podríamos, así de manera general, hacer un balance, y la verdad de las cosas que de febrero del año pasado, cuando inició este conflicto, ahora hay algunos analistas occidentales que verdaderamente se están dando cuenta y están informando de que la guerra que desarrolló Rusia no fue más que una respuesta a las intenciones que tenían los países de Occidente, la OTAN y los Estados Unidos, de ir acorralando a Rusia, siempre con las mismas intenciones desde hace muchos años, de los años 1800, desde que Napoleón Bonaparte invadió territorio ruso, y luego con Hitler, que también llevó a cabo un ataque a este territorio. Hoy nuevamente se pone de manifiesto que la OTAN y los Estados Unidos trataban o perseguían los mismos objetivos que se perseguían hace años: adueñarse de los recursos, dividir al país ruso, ¿verdad? Y impedir el desarrollo tanto de las Fuerzas Armadas como la economía rusa. Al concluir un año de guerra, nosotros podemos ver de que al inicio Rusia tuvo algunos problemas, ¿verdad? Independientemente de algunas maniobras de carácter diversionista que llevó a cabo, porque algunos aún siguen afirmando de que cuando inició la guerra y el movimiento que se hizo hacia Ucrania, pues había sido un error y que Rusia había tenido que retirarse al final de ahí, de Kiev, de Kiev. Pero yo sigo sosteniendo de que esa fue una maniobra operativa estratégica con el fin de distraer fuerza y quitarle poder a la dirección principal, que era la del eje de la operación especial rusa, que era en el territorio del Donbass. Como todos ustedes saben, de que la OTAN había venido trabajando desde el 2014 en fortalecer todas las líneas defensivas, en fortalecer aquella defensa fortificada, y que hoy aún, ¿verdad?, se mantienen en esos centros, regiones fortificadas que tienen ahí
donde se combate cara a cara, se combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Ahí en Bakhmut. Luego podría decir yo de que después de haberse percatado de los errores que cometieron el ejército ruso, yo creo que ha corregido y ha logrado avanzar grandemente, porque en determinado momento al inicio de la operación, pues el ejército ruso principalmente atacó en la primera línea ofensiva, atacó con tanques, pero se quedó corto con las tropas de infantería que debían de sostener ese territorio alcanzado una vez que los tanques alcanzaran esas líneas. Entonces fue difícil de sostenerla, y ahí fue donde en algún momento los ucranianos pudieron a través de contraofensiva recuperar algunos territorios que posteriormente lo volvieron a perder. El ejército ruso ha demostrado históricamente de que un pueblo guerrero, ¿verdad? Desde aquellos años aún no ha habido nadie que logre derrotar a la Fuerza Armada rusa, y no solamente podemos hablar de la Fuerza Armada rusa, sino del patriotismo con que los rusos están blindados, pues. Ese patriotismo es que lo ha hecho de que en determinados momentos, cuando miran en peligro su patria, todos cierran fila y van a la defensa de su patria. Entonces, al inicio de la operación, pues, ya es conocido por todo el mundo de que la Fuerza Aeroespacial rusa, uno de los principales objetivos era destruir todo el sistema de defensa antiaérea y de radares, con el fin de permitir la entrada de los aviones y realizar golpes, ataques, especialmente a determinados territorios donde se encontraban algunos objetivos importantes, y luego con el tiempo fuimos viendo de que las fuerzas aeroespaciales predominaban, ¿verdad? en todo el espacio ucraniano, porque se logró el objetivo, se logró destruir a todo ese sistema de defensa antiaérea que tenían. Lograron destruir la mayor cantidad de radares y se quedaron prácticamente sin defensa antiaérea, se quedaron sin fuerza aérea, ¿verdad? Y eso es importante porque no permitía de que esta fuerza aérea ucraniana entrara y golpeara en la retaguardia o en profundidad de donde se encontraban las primeras líneas de las tropas rusas. Luego, con el tiempo, fuimos descubriendo las verdaderas intenciones que estaban detrás de todas estas acciones que llevaba a cabo la OTAN y los Estados Unidos con ir armando un ejército del más poderoso de Europa, porque hoy, y de hecho ya casi todos los países que tenían armamento soviético han vaciado sus almacenes, porque detrás de todo eso lo que se persigue no solamente en esos países de la ex Unión Soviética vaciarle todos sus almacenes, sino que también a los países de Europa. Entonces los Estados Unidos le dicen entregar los tanques, entregar la artillería, entregar los aviones que aún no han llegado, pues ni tampoco se ha tomado la decisión de entregarle los aviones, pero sí le han venido entregando. El objetivo principal es vaciar todos los almacenes que tienen la Fuerza Armada de los países de Europa, porque al final los Estados Unidos está cumpliendo su objetivo, que la industria armamentista son las que van a reponer todo ese armamento que le están diciendo a los europeos que le entreguen a Ucrania. Entonces ahora vemos nosotros a Alemania entregándole los tanques
Miramos a Francia entregándole artillería, entregándole tanques, entregándole defensa antiaérea, pero detrás de todo eso, ¿qué es lo que viene? Entonces ahí viene el uyuyuy, ahí viene el lobo, ¿verdad? Te va a comer, con el fin de que posteriormente los Estados Unidos empiecen a venderle a todos los ejércitos de la OTAN armamento que salga de las industrias norteamericanas que están haciendo el negocio del siglo. Entonces, ese es uno de los objetivos planteados por los Estados Unidos, ¿verdad? De desarmar prácticamente a todos esos ejércitos para posteriormente venderle y apertrecharlo con armamentos norteamericanos, con los tanques Abrams, con los cohetes, con los misiles de largo y mediano alcance, con la aviación, etcétera. Por otro lado, podríamos decir de que en un año de guerra que ha habido aquí entre las Fuerzas Armadas rusas y Ucrania, pues Ucrania prácticamente perdió su capacidad combativa, perdió su ejército, ¿verdad? Que se encuentra totalmente golpeado, y entonces han tenido que enviar una cantidad importante de mercenarios polacos, de mercenarios alemanes, de mercenarios franceses, norteamericanos, de mercenarios que vienen de allá, de al lado de Siria, de aquellos mercenarios de al lado de Afganistán, y eso han sido los que se han estado jugando el pellejo, ¿verdad? Allí prácticamente, porque la cantera de reclutamiento que tenía Ucrania ya desapareció. Hoy te están reclutando solamente niños, adolescentes, señores de 50, 60 años para arriba. Están reclutando a las mujeres, hay unidades formadas solamente de mujeres. Y por otro lado, mientras tanto, los británicos, los polacos, los rumanos siguen apoyándolo. Hemos visto, hace rato estaba viendo el canal CNN, pero en inglés. Aquí con mi esposa nosotros lográbamos ver que estaban entrevistando a un mayor general norteamericano que hace un año salió con un balazo en la cabeza en los combates con el ejército ruso. Entonces, miramos nosotros cómo han venido ellos empeñando, ¿verdad? Empeñando lo más posible con el fin de ir debilitando al ejército ruso. Sin embargo, en este sentido, yo sí tengo que decir de que el ejército ruso al frente con el presidente Putin se mantuvo durante 20 años, ¿verdad? Preparando al ejército, preparando al pueblo y preparando al gobierno para este enfrentamiento que era inminente desde el 2014. Entonces, podemos nosotros observar de que decía un general norteamericano, un coronel norteamericano, que es el coronel Wallace, que fue miembro del equipo de asesores de seguridad de Trump, y decía él que ahí se había filtrado una información cuando llegó Zelensky a los Estados Unidos, que estaban hablando de 250,000 bajas del ejército ucraniano. Entonces, estas cantidades se han venido ocultando ante el mundo, así como también se ha venido ocultando aquellos territorios que han logrado ocupar las Fuerzas Armadas rusas. Y la verdad es la cosa que este ejército hoy en día está con su capacidad combativa y la moral totalmente destruida, porque ahorita le van a entregar aproximadamente entre 300 y 500 tanques, entre el Leopard y los Abrams M1 de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes van a ser los operadores de esos equipos? Les van a entregar aproximadamente 600
carros de combate, medios blindados para la movilización de la infantería. Porque yo sinceramente, yo he visto, ¿verdad?, en ocasiones cuando el soldado está con miedo, está atemorizado, ¿verdad?, por el volumen de fuego del enemigo, y sé que es difícil que reaccione. Entonces, si el ejército ucraniano en estos momentos, después de todos los bombardeos que han venido siendo objeto por parte de la Fuerza Aeroespacial, por parte de los misiles de alta precisión que tienen los rusos, por parte de la artillería, ¿verdad?, entonces no es fácil. Y yo le hacía el comentario al doctor Manuel Espinosa: hombre, eso es para salir loco y andar con un saquito recogiendo piedra en cualquier calle, ¿verdad?, que te estén cayendo, ¿verdad?, todo esos sistemas de artillería y sistema coheteril. Lo que pasa es que algunos no entienden de que Bakhmut, dicen, no, es que, ¿por qué nunca se tomaron Bakhmut? Pero los que conocen de historia sabemos de que de 1817 aproximadamente, cuando se daba aquella guerra con los otomanos, prepararon esos centros fortificados para detener esas invasiones. Y luego, cuando la Unión Soviética también continuó mejorando las fortificaciones ahí en Bakhmut, porque es la puerta de entrada. Y ahora viene, ¿verdad?, la OTAN junto con los ucranianos se preparan para esa guerra y terminan de acondicionar. Ahí hay túneles, hay refugios. Yo conozco, por ejemplo, vamos a hablar de un país donde yo estuve. Entonces, ahí hay, debajo de las montañas, ahí hay túneles y hay espacio para que ahí combatan durante un año tropas y tienen aseguramientos logísticos para combatir 1 año, 2 años. No es necesario que los abastezcan. Ahí tienen tanques, municiones de artillería, tienen municiones de infantería, de fusilería, ¿ya?, y tienen todo tipo de municiones ahí adentro. Y están preparados para resistir en ese centro fortificado, están preparados para resistir 1 año. Hay otros centros que están preparados para resistir 6 meses. Y este es el caso que nos ocupa con Bakhmut. Un cohete de alta precisión puede caer, pero ese personal, ¿verdad?, está metido aproximadamente de 20 a 30 metros bajo la tierra. Entonces, normalmente cuando se realiza una ofensiva, y eso lo conocen los militares, cuando empieza la preparación artillera, cuando empiezan a golpearte con artillería, con cohete, con aviación, lo que hace es proteger a tus tropas y dejar puestos de observaciones, ¿verdad?, que te permitan ir descubriendo el acercamiento del enemigo hasta que ya está al alcance del tiro del tiro de la infantería. Y lo mismo hacen los ucranianos. Cuando empieza la preparación artillera y cuando empiezan los golpes con la aviación y cuando empiezan los golpes con los cohetes de alta precisión, lo que hacen es meterlo dentro de los refugios, dentro de los túneles. Y una vez que miran que vienen apareciendo las tropas, ellos salen a ocupar su trinchera. Y entonces, ahí es donde vemos nosotros lo difícil, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta que después aproximadamente de unos 6, 7 meses de combate en Bakhmut, aún continúan combatiendo las tropas rusas. Pero cuando hablamos de tropas rusas, estamos hablando de las tropas más experimentadas y estamos hablando de los Wagner, ¿verdad? ¿Quiénes son los Wagner? Ya todos nosotros sabemos quiénes son los Wagner, que son gente con vasta experiencia, que han estado en Siria, que han estado en Afganistán, han estado en África en misiones especiales, ¿ya?, y que han estado en todos aquellos territorios donde ha habido guerra. Entonces, no es igual hablar de 100 hombres Wagner que hablar de 500 infantes que no tienen esa experiencia que tienen los Wagner. Pero además de eso, los Wagner son gente que han estado en tropas especiales. Y entonces allí es donde se ha convertido en la insignia rusa los Wagner, y que también, dicho sea de paso, derrotó a la empresa privada norteamericana que tuvieron que salir huyendo de allí de Bakhmut, porque no resistieron
esa ofensiva con que actuaba, esa decisión con que actúan esas tropas de los Wagner. Entonces, esas son las que van delante, esas son las que van delante, y es lo que nosotros decíamos, los rusos aprendieron la lección desde que comenzaron la guerra, cuando se dieron cuenta que estaban cometiendo algunos errores, empezaron a combinar sus tácticas y métodos de combate. No podían irse con los tanques sin tener tropas que pudieran sostener esas líneas que alcanzaban los tanques. Y entonces, esta es la situación que tienen los ucranianos. Entonces, los ucranianos tenían, sí, podemos decir tenían, porque tenían infantería y de las mejores tropas que tenían, las tenían en las primeras líneas defensivas. Juan. Pero ellos no tenían... Odio interrumpir, pero ya te pasaste como 10 minutos de los 5 minutos que estábamos pensando, así que si puedes redondear, así puede exponer un poquito Bolívar. Vamos a hacer el resumen, ¿verdad? Así ya rápidamente. Entonces, después de un año, lo que nosotros podemos ver que el ejército ruso está fortalecido, está allí combatiendo, ¿verdad? Ahora el gobierno ruso está planteándose con el movimiento que hizo con el mariscal Gerasimov, ¿verdad? Un nuevo planteamiento, porque el objetivo planteado inicialmente cambia y entonces ya te están poniendo a alguien para alcanzar otro objetivo más importante y entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, ahí está el frente que está abierto en Bielorrusia. Ahora hay amenazas de Ucrania, ¿verdad? Que va a invadir Transnistria, ¿verdad? Porque a lo mejor quiere apoderarse de las municiones, de todo el armamento soviético que tiene Transnistria, porque ahí hay armamento y hay grandes almacenes de armamento soviético y municiones. Entonces ellos quieren recuperar eso. Entonces yo puedo decir de que aquí la guerra la está sosteniendo la OTAN y los Estados Unidos. Ucrania no tiene mucho que hacer y que dentro de poco vamos a ver cuál va a ser la orden que va a recibir Zelensky, porque al final es la OTAN y los Estados Unidos quienes van a decidir qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero la verdad de las cosas, ya para concluir, que ¿verdad? Todos los elementos necesarios para una tercera guerra mundial están allí en la mesa. Ya hay movimientos de armas nucleares, ya hay movimientos de armas estratégicas, armamento estratégico, ya los rusos andan, ¿verdad? Con ojivas nucleares por toda la amenaza que hay. Ahorita los Estados Unidos creo que en estos días van a aprobar la entrega de unos misiles de 400 kilómetros, aparte de los misiles de 160 kilómetros y 150 kilómetros. Entonces, los elementos necesarios, todos aquellos factores necesarios para una tercera guerra mundial ya están ahí en el tapete. Yo concluyo con esto, ¿verdad? Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Juan. Después, si tenemos tiempo, vamos a dar una segunda vuelta, así que ahí puedes redondear algo más. Bolívar, le paso la palabra. Gracias. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Manuel, Juan, Lester, Jorge. Bueno, mi apreciación de casi un año de guerra es que, haciendo un balance de la OMS, en mi apreciación personal, es que la OMS ha ido cumpliendo, desde el punto de vista militar, se cumplió un objetivo, que es la recuperación de un territorio que Donetsk, Lugansk, Zaporilla. Entonces, en la parte de oriente de Ucrania, que es donde entró la OMS, de hecho ya se ha recuperado esa tierra. Militarmente la mantiene Rusia en este momento. Jurídicamente ya la incorporó a su estructura jurídica en el Estado ruso. Militarmente está sobre el terreno y la batalla está en este momento en Bakhmut. Una batalla no ha sido fácil. En un año que se cumple mañana, los rusos avanzaron una cantidad y no me cabe duda que en 1, 2 o 3 semanas o en 6 meses, cuando caiga Bakhmut, van sobre Odessa, el puerto de Odessa, y
De ahí, militarmente, llegarán hasta Transnistria en su ofensiva que tienen los rusos, porque les conviene estratégicamente que, digamos, rodear militarmente por esa dirección a Ucrania, y como es aliado Transnistria de Rusia, bueno, impedir que, como decía Juan, que se tomen ese sitio los ucranianos por el armamento que tienen. Y por la parte norte está Bielorrusia, que está, de hecho, garantizándole a Rusia la probabilidad de que entre también y lograr una capitulación de Kiev. Desde la perspectiva militar, en el enfoque militar, los Estados Unidos, la OTAN y Europa no han renunciado en ningún momento a perder el control que tienen sobre Ucrania y el control que tuvieron en su momento sobre los demás países de Europa. Militarmente estamos en una situación bien complicada porque se están pasando de los combates, de la utilización de armas como la infantería, la artillería, la aviación. Ya se está hablando del uso de armas nucleares tácticas. Las estratégicas no se han tocado todavía, pero las tácticas sí ya se está tocando. Ya hay bastantes esfuerzos en esa dirección por parte de la OTAN y los países miembros que tienen armas tácticas nucleares y estratégicas. Y por su parte, Rusia lo acaba de decir en este discurso Putin, que, bueno, si tocan a Rusia, en algún caso de eso, hará uso del sistema de defensa y ofensivo, que son las armas tácticas nucleares y estratégicas. Eso desde el punto de vista militar, en mi opinión, Rusia efectivamente a un año, un balance militar, ha logrado conseguir parte de su objetivo en el terreno, controla la parte de Ucrania, no total, pero sí tiene sus posiciones. Por otro lado, desde el punto de vista político de esta OMES, de la operación especial, desnazificar el territorio que va recuperando Rusia con la tropa y desmilitarizarlo. Ciertamente esa tarea como que no ha sido bastante divulgada, pero se está haciendo en esos territorios porque hay estructuras locales, consejos locales que administran esas regiones que están siendo que han sido recuperadas. Y ese proceso se está haciendo. Donde todavía quedan los reductos es Ucrania. En mi opinión, a Ucrania le va quedando un pedazo de Kiev, pedazo de territorio, porque está siendo reducida. Y la estrategia que yo aprecio es que Ucrania será reducida por la parte sur, que va a entrar las tropas de Rusia para pegar contra Transnistria y evitar que Moldavia y Rumania también hagan una ofensiva en contra de Transnistria. Y por ahí se meta también la OTAN, que en Moldavia y en Rumania, sobre todo, hay tropas de la 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos, así como en Polonia. Entonces, toda una estrategia militar para contener la contraofensiva de Occidente que también van a hacer. Porque yo tomo en cuenta que también Occidente y la OTAN vienen en la contraofensiva, no solamente para entregar 400 tanques, un transporte blindado, a la artillería misilística que le van a pasar a Ucrania, sino que también van a entrar con mucho mayor fuerza. Y en mi opinión personal, Rusia está ahorita preparada desde todos los lugares de Rusia, de la Federación, para hacer frente a esto. Por otro lado, dentro de todo este año que se ha vivido en la OMES, se movilizaron soldados rusos, ya hicieron eso, como que la OMES ya pasó de una operación militar especial a hacer una guerra mucho más fuerte por la movilización de 300,000 soldados, gente que tiene una gran voluntad en la Rusia actual de defender su nación. Y por otro lado, las guerras de inteligencia que no se perciben. Han habido actividades terroristas al interior de Rusia, en Crimea, ya lo conocemos, igual en ambos lados. Pero además de eso, yo para cerrar quiero decir lo siguiente, pues, un resultado o balance de esta operación es que el mundo unipolar se rompió, hay una fractura del punto de vista político y económico, es decir, hay una fractura en la hegemonía en Occidente de los Estados Unidos, porque surgen, en este año han surgido una serie de organizaciones en Asia,
Organización de Cooperación de Shanghái, que ya existía, la Unión Euroasiática, los BRIC, la unidad de países de habla turca, por ejemplo, en Medio Oriente. Es decir, está en emergencia un mundo multipolar que económicamente le está haciendo contrapeso a los Estados Unidos con su moneda dólar. Esta emergencia del mundo multipolar, desde el punto de vista político, también está debilitando a la potencia que surgió en 1944 junto con sus organizaciones en Bretton Woods. Entonces, ahorita, en este instante que conversamos, en el mundo están surgiendo una serie de organizaciones que le hacen contrapeso a esas organizaciones que existen en Occidente, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Internacional de Préstamos y otras organizaciones como la ONU y todas sus derivaciones que tiene. Pues. Entonces, todo esto tiende a transformarse. Tiene que haber un algo. Sin embargo, hay que prestar, yo en lo personal presto atención en lo que hará Occidente en este momento. Pues la dirección de Occidente es siempre mantener la visión de destruir, despedazar a la Federación Rusa en tres pedazos. Digamos, está la parte de Siberia, la parte occidental y la parte oriental. Y después fragmentarla más, porque lo que van detrás en Rusia son sus recursos. Pues. Y Rusia, manteniéndose como federación y alrededor países amigos, es un imperio, definitivamente. Es una potencia altamente fuerte que tiene una visión distinta completamente, ¿no? Distinta que tienen los Estados Unidos. Ese es un balance muy importante porque se rompe el mundo unipolar y surge, está emergiendo un mundo multipolar, lo que viene de alguna manera a afectar a todas las naciones que, como Nicaragua, está también buscando cómo romper la dependencia que tenemos con respecto al dólar. Es decir, una dependencia tremenda, que eso es bastante complicado de desprenderse de ello. Y lo otro es que está surgiendo también un sistema SWIFT, que así se le llama en Occidente, para hacer los intercambios financieros, comerciales y los pagos, está emergiendo también por ahí. Una moneda que está surgiendo, hay distintas formas de pago, y eso va a ayudar a las naciones como Nicaragua, que tenemos un gobierno que es nacionalista, que es patriótico, que ayuda a la nación, que ayuda al pueblo, y que se mantiene en relaciones con todos los países del mundo que desean tener relaciones en paz y tranquilidad y de respeto mutuo. Rusia lo tiene China, lo tiene la India, lo tiene Irán. Entonces, hay consecuencias también para este tipo de países. Y en este caso los BRIC, pues, también tienen una cobertura grande porque es parte de un grupo económico importante, comercial, donde hasta, ¿cómo se llama? Arabia Saudita también quiere incorporarse a ese grupo de los BRIC, es decir, ahí la India, Arabia Saudita, ¿no? Entonces, hay una ruptura de ese mundo unipolar que eso es lo que no tolera las élites que sostienen a los Estados Unidos. No lo toleran porque saben que pierden el privilegio, por ejemplo, de controlar a través de 2 o 3 corporaciones los alimentos a nivel mundial. Que es el control que ejercen verdaderamente sobre la población mundial. No solamente el coercitivo en los estados como América Latina y África, pues, sino que están perdiendo el control de los alimentos. Lo van a perder. ¿Por qué? Porque la contraparte, el mundo multilateral, es distinto. Es una dinámica completamente adversa a ese mundo unipolar, y todo esto revienta precisamente a partir de que Rusia inicia una operación militar para proteger su nación, para proteger su estado, para proteger a su pueblo, es decir, para preservar la cultura y la nación rusa. Algo muy hermoso en este momento, pues, y valeroso, que es un ejemplo para la humanidad entera. Un ejemplo que en lo personal me siento bien identificado con ese gesto del presidente Putin y del pueblo ruso, donde realmente reside el poder político de cualquier gobierno. Y esa es mi apreciación ahorita para lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista militar, pues ya están decididas las cosas. No quiere decir que ya la tiene ganada completamente Rusia. Hay una operación que está en camino, está en desarrollo. La contraofensiva de Occidente contra Rusia está por llegar también, ¿ya? Y por otro lado, ruptura de ese mundo unipolar, que es lo más relevante para mí, porque cambia la OMS
una estructura donde Occidente con los Estados Unidos, que las élites lo han utilizado como instrumento para controlar y gobernar el mundo hasta el año pasado. Y con todos esos instrumentos creados en el 44 en Bretton Woods, que de hecho se está desmoronando, pues se le está cayendo, y ese es el temor que tienen, es el miedo que tienen, ¿no? Las élites occidentales fundamentalmente. Y una cosa importante es cómo en Rusia, desde el punto de vista político y económico, las élites rusas, aquellas élites que se quedaron con parte del patrimonio capital fijo, variable de lo que fue la Unión Soviética, hay un sector que está con Rusia apoyándola, otro sector no, pues, otro sector salió de Rusia, se fueron, esa gente son apátridas, y es interesante ese enfoque también porque Putin adentro tiene su quinta columna también, es decir, no solamente está afuera, hay sus cosas internas que hay que valorarlo también. Muchas gracias, por ahí lo dejo para dar chance a otros colegas que lo aborden también. Saludos. Perfecto, Bolívar, muchas gracias. Tenemos media hora, así que si se portan bien, podemos hablar todos 5 minutos. Llegamos bien y nada, todo el mundo puede aportar algo. El que se pasa los 5 minutos lo saco, no me va a temblar el pulso. Así. Así que bueno, vamos a respetar el orden con el que empezamos, así que le voy a dar la palabra a Manuel y después vamos a ir siguiendo como ya veníamos. Gracias, Azul. Muy interesantes las aportaciones de mis colegas, ¿verdad? Bastante descriptiva, informativa. La verdad es que un año de esta operación, sin duda alguna, tiene como resultado cambiar la perspectiva que se tenía sobre ese absoluto poderío unipolar. En la práctica se ha demostrado que sí, el reto ha valido la pena porque lo ha sustentado en cambios. Y eso es lo que nosotros, la gente de nuestra generación, tal vez esperaba de la dirección soviética de la última parte de la perestroika para arriba, ¿verdad? Sin embargo, lastimosamente no se pudo tener ese tipo de approach, de enfoque que el que tiene ahora la administración Putin. Y aun cuando Occidente ha generado todo tipo de campaña desinformativa, de que se le iba a acabar la gasolina, que se le iba a acabar los cohetes, que el pueblo ya le estaba dando golpe de estado a Putin, que la economía rusa estaba al borde. Lógico, esa guerra informativa hace su media, te encontrás a muchos que andan repitiendo eso como lora, pero no lo han visto en el terreno, ni se ha visto esa derrota en las capacidades que aún no termina de demostrar Rusia. Y ante la provocación permanente de Occidente en función de gastar a Rusia en una guerra eterna, ¿verdad? Una guerra prolongada de desgaste, donde estamos viendo que claramente ellos están suministrando todo tipo de armamento que va siempre teniendo una característica mucho más ofensiva, pues Rusia está contestando de manera diplomática y muy contundente, como hemos podido ver, y eso es parte del nivel de enfrentamiento actual que existe, como es la suspensión del acuerdo, de la suspensión, ¿verdad?, temporal, del acuerdo sobre el armamento estratégico ofensivo nuclear en materia de reducción y limitación de este acuerdo. Esto, en términos diplomáticos, pero también en términos militares, es muy importante. Rusia, en la voz de Vladimir Putin, ha dicho: la guerra militar no la vamos a perder. Me parece que los analistas tienen que estar leyendo esto y muy claro y entender qué significa esto, porque hoy anunció la puesta en uso
a disposición, producción y disposición combativa de los famosos cohetes Sarmat. Ya hemos escuchado nosotros de la activación de los cohetes Kinjal, ¿verdad? Los hipersónicos. Hemos visto cómo se anda paseando frente a las costas norteamericanas del Atlántico, en Inglaterra, el submarino Belgorod y sus torpedos Poseidón, capaces de crearse tsunamis, considerados como el arma del apocalipsis. Entonces, estamos viendo un liderazgo ruso que es el que tal vez queríamos nosotros ver antes de que se derrumbara la Unión Soviética. Eso es muy importante, porque el conflicto es el elemento de mayor permanencia en las relaciones internacionales. Es correcto la búsqueda de la paz, es correcto buscar formas pacíficas de solución de las controversias, pero no a ser parte del rendimiento de la destrucción de tu propio Estado y el sometimiento de tu pueblo. En este caso, la reacción de la administración Putin es muy correcta. Está dispuesta a defenderse del exterminio civilizatorio occidental hacia el pueblo ruso, y están obligados simplemente no solo a dar la batalla, sino a salir victorioso. Entonces, ves como un Biden está obligado a visitar Kiev, piden permiso o por lo menos anuncia de que va a llegar, y sin embargo mirás que durante la visita, en el recorrido que hace Biden con Zelensky, suenan las alarmas, se oyen disparos, como que está en el frente de guerra y como que él llega a ser la solución. Él no puede ni salvar a su propio país, a cómo están las cosas, pero simplemente es parte pues de esa campaña mediática de hacerle creer al mundo. Ustedes ven las redes occidentales y entonces dicen que el pueblo ucraniano ha tomado la visita de Biden como el verdadero punto que se necesitaba para la victoria final, ¿ya? Entonces sí, seguimos viendo dos cosas: victorias en el campo de terreno, avance en el terreno del conflicto por parte de Rusia, un ejército ucraniano completamente desgastado, con urgidos del mayor tipo de armamento ofensivo procedente de Occidente. Y miras a una Rusia que todavía no ha comenzado una segunda ofensiva, que la estamos esperando desde hace unos cuantos días, porque entendemos que ya tiene las capacidades acumuladas, el refrescamiento de tropas y las direcciones establecidas, como decía Juan, hacia dónde se debe avanzar en esta nueva etapa. Yo felicito a mis colegas del Centro Regional de Estudios Internacionales por los análisis que están realizando de manera individual, así como colectiva, sobre este tema. Y antes de que Azul aplique la espada, ¿verdad?, justiciera, le cedo la palabra a Jorge. Vamos a extrañar a Ivonne, parece. Así los quiero, bien. Bueno, Jorge, sí. Le toca a usted. Muchas gracias, Azul. Gracias, Manuel. Bueno, ya acercándonos ya a esta parte más filosófica de este programa, ¿no? Yo diría que también una cosa que habría que mencionar, ¿no?, es también todo lo que un poco Juan entró también en esta intervención, que son todos los conflictos que están alrededor del teatro de operaciones de Ucrania, ¿verdad? Como bien sabido, la OTAN tiene todo un rosario de dispositivos militares, ¿no?, alrededor de lo que fue la frontera de la antigua Unión Soviética, que está tratando como crear conflictos en la zona de Armenia, ¿no?, de Azerbaiyán, en Georgia, ¿verdad?, y en todos estos otros países. Son conflictos que van a ser asusados y instrumentalizados para, de alguna manera, debilitar a Rusia, pero eso también, obviamente, es otro tema sobre el cual la dirigencia rusa está más que consciente, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Otro elemento que es un factor que influye sobre la
digamos, ampliación de este conflicto hacia a un desarrollo de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, es todo el debate de la venta de aviones y de cada vez material de guerra de mayor alcance. Pues ahora últimamente estaba el tema este de los misiles de 400 kilómetros. En realidad esto no es una solución que tenga que ver directamente con apoyar al ejército ucraniano como tal, sino como ir condicionando la opinión europea hacia la aceptación de una confrontación directa entre Occidente y Rusia. Específicamente en el tema de los aviones hay que decir que esos aviones tienen que despegar desde alguna parte, pero no podrían despegar, ¿no? Los eventuales aviones de combate occidentales que pide Zelensky a gritos que le den, esos aviones tendrían que despegar de alguna parte, y esa parte seguramente no sería el territorio de Rusia, de Ucrania, porque desde el aire y desde la distancia, Rusia tiene todo su arsenal coheteril, que es capaz de destruir cualquier cosa nueva, cualquier infraestructura importante nueva que Ucrania vaya a construir. Lo que quiere decir que los aviones eventualmente tendrían que salir de Polonia o de algún otro de los países de la OTAN cercanos a Rusia, lo que significaría, obviamente, ¿no?, una guerra directa entre Rusia y la OTAN. Eso es una prueba de que estamos ya en una guerra mundial, ¿no? Estamos en una guerra mundial en cuotas, como decía el Papa Francisco. Quiero referirme a otro caso, que es el tema del impacto de esta guerra sobre nuestra región, ¿no? Y como muy bien se exponía aquí anteriormente, el viejo mundo unipolar construido por Occidente se está resquebrajando, lo que implica que también se dé una buena medida de caos en nuestra región, ¿no? Los Estados Unidos han hecho muy claras cuáles son sus perspectivas. Sería suicida si nuestros escuchas creyesen que porque Estados Unidos está peleando hasta el último ucraniano, ¿no? Y yo creo que incluso está peleando hoy en día hasta el último europeo contra Rusia, en el frente del este, digamos, que ellos se olvidaron de nuestra región. Eso es, la situación es totalmente la contraria. La jefa del Comando Sur hace unos 10 días dijo, sí, a nosotros nos interesa mucho Latinoamérica, es una zona estratégica, tenemos que sacar a China y a Rusia de aquí, y además nosotros tenemos intereses muy concretos, y dijo toda la lista de las materias primas que a los Estados Unidos les interesa, ¿no? Y el petróleo, el agua, el litio, en fin, ¿no? De hecho, el Comando Sur está haciendo una actividad frenética en cada uno de nuestros países, ¿no?, tratando de presionar a gobiernos que en su gran mayoría son débiles, tienen una extrema debilidad, sean del signo que sean. Tenemos que están construyendo una base en Argentina, y el mismo gobierno progresista no se atreve a decir nada. Tenemos que el hecho, pues, de que un presidente como Gustavo Petro le haya pedido aviones, helicópteros Black Hawk para patrullar la Amazonía a Estados Unidos, este es un indicador más, ¿verdad?, de cuál es el nivel de dependencia de nuestros países hacia la OTAN, porque lo que hay en realidad es una presencia no solamente de Estados Unidos, sino de la OTAN, de todo el occidente colectivo actuando juntos en nuestra región. Y, como dicen ellos, entre comillas, incidiendo en función de esta agenda globalista de la OTAN, ¿no? En el caso de nuestros países significaría, yo estoy convencido, establecer enclaves de recursos estratégicos que a ellos les interese controlar. Controlar, por ejemplo, un trozo de Bolivia, ¿no?, o un trozo o el Triángulo del Litio, por ejemplo, privando a 3 países de nuestra región de estos recursos, o, por ejemplo, colonizando una parte de la Amazonía con el pretexto de, entre comillas, ayudar a resolver el problema ambiental en ese país, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
ingenieros expertos de altísimo nivel, ayudando a hacer todo el trabajo de dragado del río Paraná en el sur, que es un río que corre de sur a norte, del río de la Plata hasta las profundidades de la Amazonía, ¿verdad? Invitados, entre comillas, por Paraguay, y es un trabajo de dragado, o sea, son islas enteras que las van a hacer desaparecer para facilitar el ingreso de buques de gran calado, no solamente para la entrada y salida de materias primas, sino presumiblemente para la entrada y salida de armamento y de tropas. Jorge, Entonces, te voy a dar la palabra a Lester. Sí, solamente déjame decirte, ¿no? Que tenemos unos movimientos populares con una debilidad política extrema, pero sí con mucha movilización de vez en cuando. En cada país van surgiendo grandes levantamientos populares. El problema es que hace falta generar una masa crítica de conciencia geopolítica si queremos realmente ser sujetos y no víctimas de la historia en esta coyuntura. Gracias. Bueno, ahora sí, 5 minutos, Lester, cuando quieras. Ok, interesante pues el análisis que han hecho todos los compañeros, ¿verdad? Un saludo. Verdaderamente pues conclusiones de nosotros que sacamos alrededor del mundo, cómo está pues la geopolítica. Pero también hay que hacerle un llamado, ¿verdad?, a toda la población latinoamericana que la guerra mediática, yo le diría el país de las mentiras, Estados Unidos, que se visten con corbata, que son tan cínicos que le mienten al mundo. Porque alrededor del año que cumplió esta operación especial, ellos parecen de que o no leen historia o parece que sus analistas son analfabetos históricos. Porque muy bien, pues lo mencionaron varios de los compañeros, Napoleón intentó invadirlo. Hitler trató de apoderarse de Rusia. Pero ellos subestimaron la capacidad económica. Recordemos que los rusos tienen infinidades de riquezas, materias primas, que pueden subsistir, incluso sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Han sobrevivido a 2 guerras mundiales. Y no leer pues, o no saber de la historia de un país, de su capacidad económica, de su capacidad militar, ellos pensaron o calcularon mal de que a la vuelta de la esquina iban a vencer a los rusos. Realmente la lectura de ellos estuvo mal, calcularon mal, porque otra persona o analista o político pues piensa definitivamente meterse en una guerra, pero voy a decir realmente la verdad de los políticos estadounidenses. Esta decisión de crear una guerra es para hacerle frente a los rusos, pero como decisión política tomaron ellos de sacrificar a Ucrania. A ellos no les interesa la vida de los ucranianos, ni su economía, ni lo que tiene que ver Ucrania. A ellos lo que les interesa es el control del poder político a nivel mundial. Y nunca les interesó una decisión política como tomaron la decisión política de destruir Irak, de invadir Irak, de matar a Saddam Hussein, de asesinar a Muammar al-Gaddafi. Son decisiones políticas que ellos toman porque ellos no son capaces de poder enfrentar a una superpotencia, sino que tienen que ocupar otro territorio a costa y el sacrificio de las vidas humanas de personas inocentes. Esa es la realidad. Y ahora, ¿cómo ha cambiado todo esto? Ha cambiado, como dicen mis compañeros, el doctor Manuel, Juan Urbina, Bolívar, Jorge Capelán, he escuchado, pero principalmente en organismos multilaterales y muchos organismos a nivel mundial político como la ONU y un sinnúmero de organizaciones políticas
Antes Estados Unidos tenía el poder de decidir ellos solos, sin necesidad de tener un aliado. Ellos podían decidir. Ahora se les hace mucho más difícil de poder tener un consenso. Es por eso, como ya hablamos anteriormente, de que ahora necesitan que aquellos que supuestamente son aliados de ellos realmente tomen una decisión política clara hacia dónde van. Es por eso que nos crean de que ese mensaje que le dio a Latinoamérica de que esos armamentos rusos los enviaran a Ucrania. No fue una cosa que se le ocurrió de la noche a la mañana, es para saber con quién está, como decía Jorge Capelán, una política débil, los países que son débiles políticamente. Y realmente el cambio se está viendo en esos organismos, porque antes Estados Unidos tenía ese poder de tomar decisiones unilaterales. Es decir, poder tomar esa decisión unilateral ya hoy es muy difícil, a un año, ¿ya? Porque la operación especial, el conflicto que tomaron ellos como una decisión política de destruir Ucrania, porque eso es realmente una decisión política, es llevar a cabo el sacrificio de poder destruir a Ucrania sin importarles el precio. Sin importarles el precio. Ningún político estadounidense, si ustedes han observado, ningún político estadounidense han dicho vamos a enviar a las fuerzas estadounidenses o vamos a enviar tropas estadounidenses. Lo único que nosotros hemos observado es decirle a países como Alemania, decirle a países como Polonia, envíen armamento porque dinero ya no se puede enviar. Necesitamos ese apoyo ya de frente. Incluso creo que también, no sé si en estos días, no sé si va a llegar el gobierno español a Ucrania. Después escuché que Polonia. Entonces estamos viendo ya un mensaje de Joe Biden. Si yo estoy aquí, los aliados también fuertes, económicos, la superpotencia tienen que visitar Ucrania para respaldar ya de un solo. Ya no esconder esa máscara. Prácticamente Estados Unidos lo tan creyeron de que esta situación era muy fácil, sin calcular antes de las consecuencias políticas, y eso lo están viendo a raíz de las tomas de decisiones en los organismos multilaterales. Necesitan ahora alguien que pueda, como aliado, ellos ahora tienen que pedir ese favor para poder entrar en consenso, tener un resultado político, porque ya la toma de decisiones unilaterales ya ellos ya no la tienen. Pues eso es lo fundamental, sobre todo. Y para cerrar con esto, creo en estos tiempos, en estos días o estos meses, miraremos cómo la economía estadounidense, pues, si es que el pueblo norteamericano todavía es algo que yo no puedo comprender, el ver la cantidad de dinero que el presidente Joe Biden de los impuestos norteamericanos se gasta esa masa de dinero en vez de contribuir ese dinero a la vida fundamentales del pueblo norteamericano. No sé por qué. La verdad de las cosas que eso es lo que le interesa al sistema, que no piensen en la coyuntura política. ¿Por qué? Porque es un pueblo domesticado, es un pueblo que vive desinformado, producto de la propaganda estadounidense y los programas de desinformación, porque esa cantidad de dinero no hay esa masa popular donde ellos manifiesten el descontento, pues, por esa gran cantidad de dinero que se gasta. Yo no he visto un movimiento de poder reclamarle al presidente Joe Biden, el pueblo norteamericano, de que ya deje de enviar dinero en vez de invertir esos recursos al pueblo norteamericano en salud, en vivienda, en educación. Si no, miramos los resultados ahorita, no han ni querido ellos hablar del tema
de seguirse endeudando más, porque si no se endeudan ellos, la economía estadounidense se va a seguir asfixiando. Y ese tema para ellos es un tema escondido, no hay que tocarlo ahorita, de sorpresa puede ser de que aumentemos, porque hace poco aumentaron la deuda, hace 6 meses, y necesitan ese oxígeno para poder seguir, para que pueda continuar la economía estadounidense funcionando. Pues. Con eso cierro, muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Ahora, Juan puede hacer unas conclusiones de 5 minutos, lo voy a cronometrar. Ojo, 5 minutitos. Bueno, yo solamente quería referirme a 3 puntitos, así rápidamente. Número 1, que aquellos que estuvieron asusando y financiando la Segunda Guerra Mundial con Hitler son los mismos que hoy están unidos junto a los Estados Unidos y Ucrania impulsando la guerra en contra de Rusia. Son los mismos, en el escenario encontramos los mismos actores que los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Número 2, hay que ponerle mucha atención últimamente después de la reunión que tuvo Blinken con el canciller chino, ¿verdad? Que lo amenazó con trasladarle todas las sanciones de Rusia, pues hay un acercamiento más palpable entre Rusia y China. Los cancilleres, el canciller Lavrov y el canciller chino, pues han estado estos días reuniéndose con el fin de ir preparando una reunión próxima que viene, tengo entendido, entre el presidente chino y el presidente ruso. Eso significa de que esa alianza es inquebrantable, es una alianza que está soldada con acero, y entonces miramos que ese frente que está allí, esa alianza que hay entre esos países se ha fortalecido cada vez más. Y número 3, solamente quería hacer el comentario, ya que Capelán hablaba de los aviones que tenían que despegar de alguna base. Ahorita que hizo la visita Joe Biden allí a Ucrania, a Kiev, luego el segundo país que visitó fue Polonia. Según el mensaje que se entiende, ¿verdad?, de que en determinado momento, cuando el instrumento Ucrania o el instrumento Zelensky no tenga ya fuerza, no tenga ya algún valor, entonces el que va a sustituir a Ucrania podría ser Polonia, ¿verdad? Entonces, esto hay que darle seguimiento también, porque han habido algunas expresiones donde Polonia ha venido planteando de que esa guerra entre Ucrania y Rusia no pueden permitir ellos que Rusia gane esa guerra, sino que ellos van a entregar todo lo que puedan entregar con el fin de que Ucrania le gane la guerra a Polonia. Ahora, después de Ucrania, visita Polonia. Hombre, hay que leer el mensaje. Posiblemente esté preparando condiciones para que el próximo que pueda relevar a Ucrania sea Polonia. Y entonces nosotros vemos, ya decía Capelán, ya hay elementos, ¿verdad?, de la Tercera Guerra Mundial que están interviniendo en este conflicto. Esta es la guerra de la OTAN y los Estados Unidos en contra de Rusia, ¿verdad?, solo que las tropas de ellos están lejos del teatro de operaciones, están lejos del campo de batalla, pero esta es la guerra de los Estados Unidos y la OTAN, y que tienen como carne de cañón a Ucrania. Ese es lo único, pero yo lo miro así: la guerra de los Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia, con la diferencia de que tienen sus tropas lejos del teatro de operaciones, del campo de batalla. Entonces, esas 3 cositas nada más, esas 3 cosas yo quería abordar: la visita de Joe Biden a Polonia, luego las reuniones que han estado entre China y Rusia, ¿verdad?, y
los actores de la Segunda Guerra Mundial son los mismos que están ahora. Entonces, eso era. Muchas gracias a mis estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bolívar tiene el honor de ser las últimas conclusiones de la conversación del día de hoy. Gracias, Azul. Gracias, colega. Mire, yo voy a concluir diciendo lo siguiente. Personalmente, mi apreciación alrededor de todo lo que hemos vivido en este último año con la OMS es que en el mundo capitalista, sobre todo en la parte capitalista occidental, el mundo capitalista como sistema ha entrado en una crisis total capitalista. Le voy a explicar por qué. La crisis comienza imperceptiblemente, tal vez en el año 71, cuando los Estados Unidos, con el presidente Nixon, deciden desmontar la paridad del dólar con el oro. Eso impacta en las economías nacionales de todos los países de América Latina y en Europa. Eso es lo primero. Lo segundo, en 1973, como parte de la crisis de este sistema capitalista, se da la crisis del petróleo. 1973. Y barril del petróleo lo aumentan a $1, 14, 15 dólares más o menos. Luego, trasciende toda esa época, aquel estado de bienestar que vivió Europa, que en América Latina de alguna manera se pasaba mejor, comenzó a decaer porque generó esas contradicciones intercapitalistas, entre el capital financiero y el capital industrial en el mundo capitalista occidental fundamentalmente, se fueron acentuando, a tanto así que esas contradicciones llevaron a que los mercados se saturaran con una producción y comenzó otra crisis. Llegamos así a la crisis 2008, la crisis inmobiliaria. Eso es parte del sistema capitalista. En su lucha, esa contradicción intercapitalista entre el capital financiero, que no tiene patria, pero sí tiene un sitio por donde se mueve, que es la City de Londres, y el capital industrial, que tiene sus representantes pues, en las naciones más desarrolladas. Todo eso constituye, es decir, una crisis que va mellando, y en este juego y rejuego también está Rusia, que ha sido de mucho interés del capital financiero, no solo desde hoy, desde hace muchos años y siglos atrás, en destruir esa nación, ese Estado, para apropiarse de los recursos que tiene. Y así llegamos hasta el año 2022, cuando la presión sobre esta nación por parte de un sector de capitalistas financieros, fundamentalmente de Occidente, deja caer toda su artillería porque ya tenían creadas las condiciones en su vecina Ucrania para ponerla como una playa de agresión militar a Rusia. No tuvo otra opción. Esto no quiere decir que Rusia no haya hecho el esfuerzo precisamente para evitar esto que llegó, pero era inevitable. Es decir, si proteger su nación, la cultura, nacionalidad a los ciudadanos, ha sido una cualidad que siempre han tenido las autoridades de esa gran nación. Y llegamos a este punto donde el sistema capitalista se está requebrajando. No estoy diciendo que vaya a surgir un sistema socialista, ni mucho menos, porque no hay condiciones para eso, pero sí se está requebrajando, y al menos la ideología liberal, a manera de conclusión, puedo decir que ya no le está funcionando al mundo capitalista. Ya dejó de funcionar. Es decir, en este momento se está buscando alternativas y la dialéctica política y social está generando una alternativa, una solución a ese mundo capitalista, que es el mundo multipolar, que no abandona su condición de un sistema económico capitalista donde las relaciones de producción están dadas precisamente por el capitalismo, la propiedad privada. Sin embargo, ese nuevo mundo multipolar permite que se establezcan relaciones de respeto mutuo hasta el momento, pues, y permite que eso también se genere un tipo de relaciones comerciales, económicas, financieras, que le den otra cara a las naciones. Por otro lado, a manera de conclusión, puedo decir que este tipo de crisis mundial y el impacto de la OMS en América Latina ha sido grande, ¿no? Y yo digo grande porque América Latina, en mi opinión personal, es la cereza del pastel a nivel mundial.
Es decir, hay una cantidad de recursos que la señora, la jefa del Comando Sur, hizo una detallada descripción de lo que tenemos los latinoamericanos y que quieren ellos apropiarse de estos recursos. Por eso digo que la cereza del pastel. Rusia y China tienen cantidades de dinero invertidos en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Perú. Es decir, hay un montón de dinero que se está moviendo de ellos y por eso lo quieren sacar. Inevitablemente, aquí hay un montón de gobiernos débiles, pero aquí hay 3 gobiernos que apuntan directamente a los Estados Unidos para por ser un mal ejemplo, porque no les conviene, ¿no? Uno es Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y de los 3 gobiernos, y en mi opinión personal, aquí el punto más débil de la cadena, el eslabón más débil en nuestro país, pues, porque nosotros no contamos con no tenemos una industria militar, por ejemplo, no contamos territorio suficiente, no tenemos una naval, no tenemos una fuerza aérea, pero sí tenemos otros recursos que son muy importantes, pues que el comandante Daniel Ortega está haciendo uso de ellos en la defensa de la soberanía, y eso es parte de lo que yo miro aquí, que el gobierno actual de Nicaragua ejerce el derecho de defender la soberanía, la independencia, que aún no se ha conseguido porque dependemos del dólar para el intercambio comercial, la autodeterminación, bueno, hace uso de la Constitución y las leyes en nuestro país, que ha sido muy criticado esa decisión del presidente, pero es una decisión, en mi opinión, muy justa y además es necesaria para evitar cualquier situación que nuestro país, que podría ser la aún más débil de la cadena, aparentemente, porque por aquí, sí o sí, va a pasar el canal de la seda, de la ruta de la seda. No es casualidad que aquí se estén haciendo un proyecto de agua profunda, pues, en el Atlántico, en el Caribe. No es casualidad que se ha hecho una carretera desde Managua hasta el Caribe. Históricamente en Nicaragua no había tenido esa carretera y todos los gobiernos en más de 200 años quisieron hacerlo. Solo este gobierno la consiguió. Y eso está vinculado precisamente a esa ruptura del sistema capitalista que se está colapsando en este instante. En mi opinión, es una contradicción intercapitalista que se nota en esas contradicciones que tiene la Federación Rusa con el mundo occidental, que quieren destruirla también. Y Rusia tiene su propia característica como nación. Tiene su propia característica como nación, una cultura muy particular que defiende lo suyo, pues. Defiende lo suyo y respeta también a las demás naciones. A manera de conclusión, muchas gracias. Muchas gracias, Bolívar. Y bueno, con esto damos por concluida la charla de hoy. Manuel, no sé si quieres hacer algún comentario como para cerrar o ya los mando todos a dormir. No, agradecemos a los colegas del Centro Regional de Estudios Internacionales que participaron en este encuentro, ¿verdad?, virtual. Agradecemos a Azul, nuestra joven colega y especialista en relaciones internacionales, que sin duda le está dando una fuerza juvenil a nuestra labor analítica, y los invitamos siempre a suscribirse a nuestros canales, tanto al del CREI como el de Asia TV, y visitar nuestra página web, que es web.crei.com. Y muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido de alguna utilidad el aporte analítico que hoy nuestros colegas han hecho. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Yo aprovecho para decir, bueno, gracias por tener paciencia. Los zapatos de mi madre son difíciles de llenar, pero bueno, estamos en eso. Así que bueno, tranquilo. Nos vemos. Un honor, hasta la próxima. Un honor, chao. Chao. Chao, chao.